Aleluya. Y bueno, comenzamos, amados hermanos, y damos gracias a nuestro Padre. Mi nombre es Francisco Araque, el zaquén anciano de esta asamblea, Yeshua Metzudá. Y bueno, amados, les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, nuestro website www.fortalezads.net, también nuestra cuenta de YouTube, Asamblea Yeshua Metzudá, al igual que en este canal de Facebook. Y para todos mis amados hermanos, bienvenidos a esta enseñanza. Dios es nuestra Socorro Vanegas, aleluya, aleluya, amén. Nuestra Jod Egna, aleluya, y nuestro Eduardo Raudés acá presentes, uno de los líderes igualmente de la congregación, que también gritamos, aleluya, dándole gracias a nuestro Padre. Y con este mismo ánimo, con este mismo gozo, amados Ajim, vamos a comenzar esta tarde de hoy, de este Shabbat, Haftalah Shabbat, este cierre del servicio, cierre de Shabbat, que acá en Panamá todavía nos queda 1 hora y media aproximadamente de luz de este día, y vamos a aprovecharla, amados aquí, vamos a aprovecharla estudiando un tema muy importante. Como nosotros buscamos honrar al Kadosh Baruj Hu Baruch Shemo, al santo y bendito sea su nombre, Yahweh Sebaot, tenemos que aprender a vivir conforme a sus mandamientos, a vivir en santidad. Y amados hermanos, hay un dicho por allí en la calle que dice que nosotros somos lo que comemos. Y por eso nuestro Padre, desde el principio de los tiempos, nos ha mandado a que nosotros aprendamos a comer. Y por eso el tema de hoy, amados aquí, que se conoce o lo hemos llamado la dieta bíblica, la dieta del Creador. Vamos a comenzar desde cero, mis amados. Vamos a comenzar analizando todo lo que dice la Escritura desde las primeras instancias. Incluso vamos a tratar de entender esos versos desde el principio, desde Génesis. ¿Sí? Así que bendito sea nuestro Padre Celestial, quien es bueno y su amor es eterno, nuestro Rey del universo, que nos ha dado su Torah. Bendito sea Yahweh Sebaot, dador de la Torah. Y vamos a comenzar haciéndonos una pregunta, mis amados hermanos. Al Todopoderoso, a Yahweh Sebaot, ¿realmente le importa lo que comemos? No es así. Entonces, ¿dónde en las Escrituras dice que Elohim cambió su mente de lo que le dijo a su pueblo en el primer libro de la Torá, en el libro de Génesis, de Bereshit? Yo sé que estás pensando en este momento en Hechos 10, en Gálatas 2, en Marcos 7 o tal vez en Colosenses 2, ¿sí? Usted se sorprenderá y asombrará al ver por sí mismo que por más de 1800 años hemos leído en las Escrituras cosas que no están allí. Usted se quedará verdaderamente perplejo al descubrir el poder de la tradición y cómo la doctrina de la muerte de Jesús para que podamos comerlo todo, ¿sí?, ha sobrevivido durante tanto tiempo, perdón. En nuestro tiempo puede que muchos se pregunten, ¿qué es eso de la dieta bíblica? ¿Qué es eso de la dieta del Creador? Y por medio de la información que las Escrituras nos vayan aportando, iremos haciendo algo. Nos vamos a ir dando cuenta que el Creador hizo todo de una manera perfecta. ¿Qué dijo él? Que todo era bueno. Amados Yahim, Moshiach, Miaj Eduardo, ¿me pueden ir leyendo Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 31, si son tan amables? Bereshit, capítulo 1, verso 31. Correcto, Miaj. Ya vamos para allá. Nada más llega hasta el fin. Denme un segundito por acá. Creo que le voy a leer, creo que por acá tenemos una confusión con el verso, pero dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Eso ya es al final de lo que son la creación de los primeros 6 días, ¿sí? En el mismo libro de Génesis se nos habla acerca del tema de la dieta bíblica, de la dieta del Creador, en el contexto del jardín del Edén. Después de que nuestro Padre creó al hombre en el 6º día, le dio primeramente el mandamiento de fructificarse y multiplicar por la tierra. Y seguidamente le dijo a Adán en el mismo capítulo, le dice, y dijo Elohim, he aquí que les he puesto toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. ¿Sí? Para este momento era una dieta bastante simple, algo similar a lo que consideramos el día de hoy como una dieta vegana, si se puede llamar de esa manera, la cual
en resumidas palabras, es una dieta sana y que además ayuda a nuestro cuerpo a purificarse y desintoxicarse de una manera más sencilla, ya que muchas de las comidas que tenemos a nuestra disposición en la actualidad obligan al cuerpo a procesar los alimentos de una manera diferente. Y debido a que en muchas ocasiones contienen o vienen procesados estos alimentos con químicos o ingredientes mal elaborados. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención a este tema, que procuremos prepararnos y sobre todo aprender principios de santidad correctamente, aprender a interpretar todos estos versos bíblicos, vivirlos por sobre todas las cosas y también enseñarlos, mis amados. ¿Por qué? Porque siempre nos van a estar preguntando. Hay muchas excusas en la religión para desobedecer a nuestro Padre, para comer de todo, como se dice por allí. Y por eso es muy importante que nosotros nos preparemos apropiadamente. Para averiguar cuál es la dieta bíblica, cuál es la dieta que el Creador en su infinita sabiduría dispuso para nosotros, debemos proponernos a escudriñar las Escrituras bajo una mentalidad apropiada. ¿Cuál es esa mentalidad? La mentalidad hebrea y en el contexto en que fueron escritas. Otro pasaje que nos da una perspectiva de la dieta de nuestro Padre Celestial, de la dieta del Creador desde el origen de la creación, es Génesis, capítulo 2, verso 16. Si me lo leen, por favor, amados aquí. ¿Cómo dijo? Génesis 2, verso 16. Dice así: y Yahweh Elohim le ordenó al hombre, de todo árbol del huerto tienes libertad de comer. Amén. Amén. De todo árbol del huerto podrás comer. Estas palabras de Yahweh nuestro Padre fueron dadas justo antes de indicarle acerca de cuál era el árbol del cual no podían comer. Podemos ver que se nos sigue indicando que la dieta sigue siendo meramente vegetariana hasta ese momento, ya que se hace mención de semillas, de frutos y de plantas principalmente. Posteriormente, amados, en el relato de Génesis, en el capítulo 7, el verso 2, a Noah se le indican los tipos y las cantidades de animales que deberán subir al arca. ¿Sí? Tenemos que a Noé se le dice cuántos animales, qué tipo de animales debían de subir al arca. Unos limpios y otros impuros. ¿Sí? ¿Me pueden leer Génesis capítulo 7, verso 2, si son tan amables, amados aquí? Génesis capítulo 7, verso 2. De todo animal puro tomarás 7 pares, un macho y su pareja. Y de todo animal que no es puro, 2, un macho y su pareja. Amén. Muchas gracias, mi ángel. En el contexto, ya Noah y su familia se estaban preparando para lo que vendría a ser el diluvio anunciado, a lo que se le indica que debe tomar 7 parejas de los animales limpios o puros y de los animales impuros, una sola pareja. Vemos cómo nuestro Padre manda a tomar 7 parejas de animales limpios o puros, que en hebreo se dice tajor. Tajor es puro o limpio, sabiendo lo que iba a acontecer en el futuro después del diluvio. Si prestamos atención, veremos que ya existía el conocimiento de lo que era un animal puro y cuál era el impuro por parte de Noah. Podríamos asumir que este conocimiento le fue enseñado a Adán por parte del Creador, no propiamente en términos de lo que era comida, sino debidamente a lo que se podía dar en sacrificio como una distinción. Y es muy importante entender eso, amados hermanos. ¿Sí? Le voy a leer un comentario de este comentarista bíblico, Rashi, muy famoso, un sabio judío, que dice lo siguiente: puros se refiere a aquellos animales que en el futuro serían permitidos comer para el pueblo de Israel. ¿De dónde sabría Noah cuáles son? De aquí aprendemos que Noah conocía la Torá, la distinción entre animales puros e impuros. Solo tiene sentido dentro del marco de definición de las leyes de la Torá, pero puesto que en tiempos de Noah la Torá todavía no había sido dada al mundo, surge la pregunta: ¿de dónde supo qué animales definir como puros o impuros? Pero Rashi comenta que de algún modo Noah específicamente estudió Torá o ciertas instrucciones ya se habían dado por entendidas
pues de otro modo no podríamos saber qué animales eran impuros y no. Sin embargo, bueno, ahí que termina la cita, eso está en el comentario de Rashi en la página 91. Amado, para este momento en el libro de Génesis no se hace mención de lo que hoy conocemos como la Torá. Recuerden que la Torá fue dada mucho después de Noé, mucho después de Noah, ¿sí? Y que poco después se plasmó como la Torá escrita, que es el lugar en el que hubiéramos pensado poder conocer la diferencia entre animales puros y animales impuros, que se encuentra, a ver, vamos a probar a ver el entendimiento de los amados Ajim que están allí, las amadas Ajayot y los Ajim. ¿En qué capítulo de la Torá se especifica cuáles son los animales puros y cuáles son los animales impuros? A ver, los leo, mis queridos hermanos, para ver el conocimiento de la bendita Torá que ustedes tienen. Recuerden, mis amados, ya para los tiempos de Noé ya se sabía qué animales eran impuros. No significa que cuando hablamos de animales impuros, estamos hablando de animales que son malignos, que son malvados. No, digo Shaul, que en verdad todo lo que nuestro Padre ha creado es bueno. Sí, es bueno, pero no se refiere a que se pueda comer todo. Los animalitos son la creación de nuestro Padre. A ver, amados, ¿en qué capítulo de la Torá se especifica qué es puro y qué es impuro? Por acá ya tenemos la respuesta de nuestro querido Ángel Eduardo. Muy bien. Dice nuestro querido Ángel Eduardo que en Levíticos, y nuestra Jot Socorro Venegas, correcto, también dice que en Levíticos 11. Por favor, amados Ajim, ¿me pueden leer Levíticos 11, verso 1 y 2? O Ayikra 11, 1 y 2, si son tan amables. Dice así. Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciéndole, háblenle así al pueblo israelita. Estas son las criaturas que ustedes pueden comer de entre todos los animales de la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias, Mia. Por lo tanto, mis amados Ajim, podemos ver que desde el inicio, desde Bereshit, desde Génesis, ya había una transferencia del entendimiento y que además existía una diferencia o un contraste entre lo limpio y lo no limpio, entre lo puro y lo impuro, entre lo que es permitido como kadosh y lo que es profano en términos de los animales para la alimentación. Y continuando con la lectura en el relato de Noah, vamos a seguir ampliando porque sé que a muchos hermanos a veces los confrontan con ciertos versos de las escrituras, incluso desde Génesis, y a veces no tienen el conocimiento y la guía del Espíritu de Santidad para responder correctamente, o para aquellos que defienden y que violan los mandamientos diciendo que ahora podemos comer cualquier tipo de animales. Pero vamos a continuar con el relato de Noah y veremos lo que nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, dispone para Noah, para su familia, para su descendencia futura. Mi ángel Eduardo, vamos a hacerle el pase en este caso del ángel Eduardo, ¿me puede leer Génesis capítulo 9, verso del 3 al 4? Bereshit, Génesis 9 del 3 al 4, mira. Sí, Bereshit 9. Ok. Bereshit 9, disculpe hermano, el verso. Verso del 3 al 4. Ok. Dando toda gloria a nuestro Padre Yahweh, en el nombre de Yahushua HaMashiach, su Hijo amado. Dice, toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que la hierba verde. Les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer carne con su vida, su sangre en ella. Amén. Muchas gracias, mía. Escuchen muy bien, que todo lo que se mueve y viva le será para comerse. Hay que tener mucho cuidado con ese verso, porque hemos escuchado a muchos líderes religiosos utilizar este verso para confrontarnos incluso, para decir que ahora podemos comer de todo. ¿Sí? Vamos a seguir y vamos a explicar este verso. Es interesante que se establece una prohibición de comer carne con su sangre, o propiamente la sangre como tal, la cual se le da ¿a quién? A Noah, a Noé, como un recordatorio, no queriendo decir que Adán no hubiera tenido esa ordenanza, ya que hasta el momento no se menciona que se hubiera permitido comer carne en ese momento, de ningún tipo de animal. La prohibición de consumir sangre es debido a que hay algo en ella que el Altísimo determinó que no iba a ser para nuestro consumo.
como lo dice el siguiente pasaje. Vamos a leer Guayicra, Levítico 19, 11 y el verso 14. El verso 11 y el verso 14 del capítulo 17. ¿Me lo hacen el favor, amado Zahim? Capítulo 17 o 19. 17, mi ángel. Verso 11 y 14. Dice así el verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre, como vida, la que realiza la expiación. El verso 14. Porque es la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por eso le digo al pueblo israelita, ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortada. Amén. Amén. Les voy a compartir una cita que rescaté de lo que es la ciencia, de lo que es la ciencia y la Biblia. Se las voy a compartir acá, las voy a colocar en pantalla para que ustedes la puedan ver, para que las puedan observar y puedan compartir conmigo esta lectura. Muy bien. Les voy a leer, igualmente ustedes lo tienen allí en pantalla. Miren lo que dice la ciencia. Vamos a hablar de la ciencia y la Biblia también, ¿no? Dice, hoy la ciencia médica sabe que los glóbulos rojos portan el oxígeno debido a la hemoglobina que hay en las células. La vida es hecha posible. Estos glóbulos rojos transportan aproximadamente 270 millones de moléculas de hemoglobina por célula. Si por alguna razón esta cifra fuera menor, no hubiera suficiente oxígeno como para sostener la vida después de lo que se puede decir un fuerte estornudo o una palmada fuerte en la espalda. Hoy día, nosotros entendemos completamente la veracidad del enunciado de Moisés de que la vida de la carne en la sangre está, pero ¿cómo un pastor antiguo como Moisés llegó a saber tal información? ¿Fue esto solo una conjetura afortunada? ¿Cómo pudo Moisés haber sabido casi 3.500 años atrás que la vida estaba en la sangre, mientras que descubrir esta verdad le tomó a la comunidad científica y médica miles de años y miles de vidas? Desde luego, la respuesta es que Moisés fue guiado por el gran médico, y allí yace la diferencia entre la vida y la muerte. Esto está en el libro Ciencia y Biblia, de la edición revisada de 1986 por Henry M. Morris. ¿Sí? Muy importante. Está llena de sabiduría, y como lo dice este mismo escritor, lo que para la ciencia le determinó miles de años, amados, para descubrir que era a través de la sangre en la cual se estaba la vida, ¿sí? A nuestro Padre Celestial, al pueblo de Israel, ya se lo había revelado. Ustedes sabían que hace unos cuantos siglos habían clínicas de desangramiento en todo lo que era el mundo de las sociedades pasadas, que para poder limpiar la gastroenteritis de una persona le cortaban las venas para que se desangrara. Posteriormente, un científico descubre que eso no se podía hacer porque las personas se morían. Porque las personas pensaban, es más, habían clínicas de desangramiento, expertos desangrando a las personas, porque supuestamente al cortarle las venas y desangrarlos, entonces se limpiaba, se curaban de una gastroenteritis. Todo esto es un pensamiento es bastante retrógrado comparado con con cuántos milenios, más de 3.500 años, que se le fue dado a Moshe la Torá para transmitirla al pueblo, y se le dijo que la vida está en la sangre. Muy importante. Le voy a leer otra cita que dice lo siguiente. Dice, la prohibición sobre la sangre también tiene razones médicas. La sangre se descompone rápidamente fuera del organismo, no así la carne, que resiste más tiempo. Debido a esto, la Biblia manda a desangrar al animal. La verdad es que ninguna célula de sangre que uno tiene en su sistema circulatorio existían hace 2 meses atrás. El promedio que tiene un glóbulo rojo de sangre es de 6 semanas. En forma continua, la sangre se está usando y reemplazando. Eso está en el libro Eres lo que comes, de Víctor Lindlar, página 26.
Amados, hasta el momento en que se menciona el hecho de que de poder consumir sangre y la prohibición de la sangre, no es visible o no se puede corroborar que hubiera un indicio de que antes de Noah se haya permitido la sangre de animal como alimento. Aquí estamos hablando primero de la sangre. Bien se podría suponer con lo visto anteriormente en Génesis, en Bereshit 3, en donde Caín y Abel ya tenían un conocimiento de qué tipo de animales se podían utilizar para sacrificio. El hecho de que Abel era un pastor y presentó un cordero se podría asumir, mas no verificar que en ese tiempo ya estuvieran comiendo carne de animal. Pero nuevamente las escrituras nos dan o no nos dan ese contexto. Nuestro objetivo principal debe ser el poder determinar si todo tipo de animal es permitido para el consumo humano. ¿Ustedes creen eso? Que todo tipo de animal es permitido para, cualquier tipo de animal es permitido para el consumo humano. Ya que todos aquellos que están guardando la Torah, las raíces hebreas, mesiánicos, israelitas, nazarenos, todos israelitas, concordamos en que se deben seguir las leyes dietéticas encontradas en Levítico 11, en donde se hace la indicación de cuáles animales son puros y cuáles animales son impuros. A diferencia de lo que se cree en la cristiandad, que hoy en día podemos comer de todo, tomando como fundamento el versículo que leímos hace un rato, Génesis 9:3, donde se dice, todo lo que se mueve y vive será para su consumo. Obviamente, más todos los versos, sobre todo en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, el famoso Pedro mata y come, el que ha hecho limpio todos los alimentos, que ya vamos, que yo sé que hoy no nos va a dar el tiempo de estudiar, pero vamos a tener otra parte donde vamos a abundar, porque yo quiero, o el propósito que tenemos con esta enseñanza, es que ustedes se preparen, mis amados aquí, porque uno de los focos centrales también de estos temas es que no solamente la diferencia entre lo impuro y lo puro, entre lo permitido y lo no permitido, sino también, por ejemplo, estamos en una temporada, estamos en el mes de diciembre, donde hay muchas personas que incluso creyentes que lamentablemente están celebrando fiestas paganas, y aún los que no están celebrando las fiestas paganas no tienen cuidado y a veces están comiendo, no necesariamente que sea impuro, pero sí es algo común o contaminado por lo sacrificado a los ídolos. Y ahí es donde debemos también tener mucho cuidado, porque esto es un gran pecado, que por no entender a Shaul, a Pablo, a veces muchos maestros dicen, es que el ídolo nada es y podemos comer de todo, o podemos comer estos alimentos porque el ídolo nada es. Y no estoy hablando de puerco, no estoy hablando de jamón, no, estoy hablando posiblemente de un pedazo de carne de res, de cordero, de pavo, ¿sí? Pero resulta y pasa que se hizo en una fiesta o en una cena de estas celebraciones paganas que hay. Entonces ciertos líderes o muchos líderes he escuchado en las raíces hebreas que dicen de que no hay problema en comer eso porque el ídolo nada es. Cuidado, mis amados. Entonces fue un gran pecado en el cual cayó Israel. Pero vamos a tener ese tema más adelante. Ahora estamos sentando bases. ¿Para qué? Para entender correctamente todo lo que tiene que ver en cómo nosotros nos santificamos a través de nuestra alimentación. Entonces, todo lo que se mueve y vive le será para comida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos interpretar de allí? Recuerden, amados Ajín, ya estudiamos las reglas de interpretación bíblicas. Amados, para señalar que Adonai le está diciendo a Noah que puede comer de todo, apelando que la Torá está abolida, como muchos dicen, al igual que las leyes dietéticas, las cuales se indican que son para nuestra salud, no debemos entender este verso de esa manera. Por eso hay que tener mucho cuidado con el contexto. Amados, aquí me pueden leer Levítico, Vayikra, capítulo 11, del 44 al 47, si es tan amable. Levítico 11, versos 44 al 47. Correcto. Porque yo soy Yahweh, su Elohim. Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de algún reptil que se mueva sobre la tierra. Porque yo, Yahweh, soy el que los saco a ustedes de la tierra de Mitraim para ser su Elohim. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Estas son las instrucciones sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua,
y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra, para que se distinga entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Amén. Muchas gracias. Mientras vamos con la enseñanza, igualmente yo estoy pendiente por acá de nuestros hermanos que están en el chat. Dice nuestro Ángel Eduardo, la otra es lo que entra a la boca no es lo que contamina, porque va a dar a la letrina. Sí, excelente, mi querido Ángel. Ese tema lo vamos a estar tocando porque tenemos que abundar en todos estos textos. Por eso este tema, el del día de hoy, no nos va a dar el tiempo para poder compartir todo lo referente a estas malas interpretaciones. Dice nuestra querida hermana Santos López, Mari, dice, tengo una duda con respecto a eso. En mi casa teníamos una borrega que se le quebró una pata, la tuvimos que sacrificar, pero mi hijo me preguntó que si al matarla no faltamos no faltamos al mandamiento que dice que no debemos matar. La inocencia de nuestros niños, es muy hermoso ver la preocupación, de verdad que es bastante lindo ver todo ello y esa inocencia que tienen. Amados, una cosa es no asesinarás, como bien dijo nuestro Aja Aguilar más adelante. Recuerden, incluso ese es otro tema, ¿sí? Pero una cosa es no asesinar. ¿Y qué sucede? El asesinato, incluso cuando una persona mataba en la Torá, mataba a otra persona por accidente, la misma Torá protegía a esa persona. Es decir, que habían ciudades de refugio donde una persona que, por ejemplo, la misma Torá coloca el ejemplo, que se van dos al campo a trabajar, dos leñadores, y el que va a lanzar el hacha, se le suelta el hacha y golpea a su compañero y accidentalmente lo mata, lo asesina, pues accidentalmente. Entonces, dice que esa persona, que ese homicida, pero no culposo, no sé cómo se puede decir eso en términos legales, tenía derecho a ir a las ciudades de refugio, donde los familiares del muerto no podían hacerle daño. Pero si había una persona que premeditadamente, malévolamente, había planificado el asesinato o matar a alguien, entonces allí es donde esa persona incluso se le aplicaba la justicia, se tomaba como un asesino, ¿sí? Y donde incluso corría la pena de la muerte, porque esto es un pecado de muerte, el asesinato es un pecado de muerte. Entonces tenía que matarse, en este caso, al que cometía el asesinato de esta manera, de una manera malvada, que mataba a su prójimo. Entonces, una cosa es el asesinato y otra cosa es el matar. Incluso en tiempos de guerra, la Torá permite la defensa y si se tiene que ir a guerrear contra otros ejércitos, obviamente el ejército tenía que defenderse y tenía que matar al enemigo, como vimos en todo el... Denme un segundito, por favor. Muy bien. Tenían que defenderse de lo que era el ejército enemigo y tenían que matar, como vimos como vemos en toda la escritura, en toda la historia. Entonces es muy importante y que se dice no asesinarás, pero ahora aquí va el otro aspecto, que es a los seres humanos. También obviamente el deporte, la caza por deporte, perdón, la cacería por deporte está prohibida por la Torá. ¿Por qué? Porque el mandamiento de no matar o de no asesinar no se aplica a los animalitos, pero a los animalitos tiene que ver, no se puede hacer por deporte, porque eso es una violación a la Torá, y después vamos a hablar de eso. No se preocupen, amados aquí, pero está permitido para la alimentación y para el sacrificio a nuestro Padre. Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, seguimos, amados aquí. Algo tenemos que tener en claro es que Yahoshua no vino a morir por los cerdos, ni a cambiarles la genética, ya que si usamos la lógica antes de que Yahoshua muriera, todos los cerdos eran impuros, pero milagrosamente, como dicen muchos, justo el día después de su muerte, de su resurrección, ya se convirtieron en limpios y eran adecuados para el consumo, así como todos los demás animales. Así dicen. ¿Ustedes creen eso? Y me disculpan, amados, que yo lo diga de esta manera, no me burlo de las personas, pero de verdad que a veces, lamentablemente,
la religiosidad anula incluso la lógica de las personas. Y lo que a simple vista se puede ver en las escrituras, aún las personas, por seguir doctrinas de hombres, invalidan la palabra de nuestro Padre. Amados, ¿me puede leer Apocalipsis 18 del 1 al 2, si son tan amables? Apocalipsis 18, verso del 1 al 2. Ya vamos para allá. Mi computadora, mi programa anda medio, no sé. No hay problema, mira. Permítame un momentito. Apocalipsis 2. 18, amado, del 1 al 2. Del 1 al 2, disculpe. Después de estas cosas vi a otro mensajero que bajaba del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Ese, hermano, capítulo 18, falta el verso 2. Adelante, mira. Versos 1 y 2. Dice, y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babel la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Refugio y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aún, amados Sajín, vamos a tomar este verso literalmente. Aún en el libro de Apocalipsis, todavía se está hablando de aves inmundas, de aves de rapiña, de aves que comen todo lo que los desperdicios en putrefacción de los cadáveres. Muchas veces, amados, aquí hemos afirmado que Elohim no cambia y que Él es inmutable, pero el aceptar que con la muerte de nuestro Mesías Yahushua, aún incluso la genética de los animales ha cambiado, sería admitir que nuestro Padre sí cambia y que en cierta forma se equivocó. ¿No creen ustedes eso? Amados, una de las calumnias más grandes que le han hecho a nuestro Mesías es decir que Él vino a quitar la Torá. Una de las traiciones más grandes que se le hace a nuestro Mesías es decir que la ley está abolida y que Él la clavó en el madero. Eso es una calumnia. Se viola el noveno mandamiento que dice, Lotane bereachet shaker, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías no vino a hacer eso, no dijo eso, no clavó la Torá en el madero. Es totalmente una calumnia. Y vamos a suponer que eso fuese así. Vamos a suponer que eso fuese así. Dijo nuestro Mesías, ni les pase por la mente. Pero como ya muchos se les ha pasado por la mente, vamos a suponer que eso es así. Si eso es así, entonces nuestro Mesías es un hijo rebelde. ¿Por qué? Porque nuestro Padre dictaminó leyes y mandamientos para su pueblo y para la humanidad, y entonces viene el Hijo a desafiarlo y a rebelarse en contra de sus leyes y mandamientos. ¿No lo hace eso un hijo rebelde? Claro que sí. Si usted está en su casa y usted coloca leyes, reglas, normas en su casa, esta es la hora de los hijos adolescentes, tienen hasta las 6, 7, 8 de la noche para estar en la calle, no pueden pasarse, la primera vez le llama la atención, y si lo siguen haciendo desafiantemente, eso es rebeldía. Entonces hay que entender que decir que nuestro Mesías vino a ahora permitir que usted pueda comer cerdo, que ahora es lícito delante de los ojos del Padre, y que el pobre chanchito ahora después de ser un animal detestable, ahora se ha convertido en un animal bonito y jugoso y tierno que se puede comer. Eso realmente es una calumnia y una traición a las enseñanzas de nuestro Mesías. Amados, Elohim no cambia y nuestro Mesías vino a hablar las palabras del que lo envió. ¿Es así o no es así? Claro que es así. Nuestro Mesías vino a hablar lo que nuestro Padre lo mandó a hablar. No vino a hablar sus propias palabras. ¿Qué dice Números, Bamidbar 23:19? Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. En Malaquí, capítulo 3, verso 6, dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren lo que dice la carta a los hebreos.
capítulo 6, verso 17. Por lo cual, queriendo Elohim mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La inmutabilidad de su consejo. Es decir, él no cambia sus directrices, él no cambia su consejo, él no cambia su Torah, él no cambia sus mandamientos. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al hombre o a nuestro Padre que no cambia? Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay mudanza, ni sombra de variación. Es decir, que Él no cambia ni un poquito. Así que, ¿cómo podemos estar diciendo, levantando una calumnia en contra de nuestro Maestro, que el Eterno nos libre, lo aleno, al decir que Él vino a abolir la Torá, al decir que Él vino a quitar los mandamientos y que ahora podemos comer de todo, cuando nuestro Padre Celestial nos dice, ustedes serán Kadosh como yo soy Kadosh, ustedes serán Kadoshim, ustedes serán santos como yo soy santo? Y uno de los principios de santidad es que debemos alimentarnos correctamente conforme al mandamiento de nuestro Padre. Amados, si fuera el caso de que podemos comer de todo y que realmente Elohim cambió su pensamiento, entonces hoy en día podemos incluir dentro de nuestros alimentos a los ratones, a las culebras, a los perros, el pez globo, al escorpión. Escuchen esto, hasta estarían incluidos nuestros hijos como parte de todo lo que se mueve y de todo lo que vive, como lo dice el verso de Génesis. Amados, al aplicar correctamente las reglas de interpretación de las cuales ya hemos hablado, dando estos métodos de interpretación, tanto contextual, histórico, la forma del Pardes que estuvimos hablando hace unos días, vemos que en Génesis capítulo 7, verso 2, a Noah se le indica que tome 7 parejas de animales limpios, bajo el entendimiento de que no iba a haber hierbas, plantas o frutos de los cuales ellos pudieran comer o tomar semilla, debido a que todo estaría inundado después del diluvio. Noé tuvo que tener suficientes provisiones para darle a comer tanto a los animales, para su familia y para sí mismo, sin olvidarse de los sacrificios que posteriormente ofrecería. Por lo tanto, si Noé tiene en el arca una pareja de cerdos, recuerden, 7 puros y de los impuros, 7 parejas de los puros y de los impuros, una sola pareja. Si Noah tiene en el arca una pareja de chanchitos, de cerdos, por ejemplo, los cuales son considerados impuros hasta este momento, y al terminar el diluvio se hubiera comido, aunque sea uno, lo que hubiera pasado es que inmediatamente se hubiesen extinguido los cerdos. ¿Por qué? Porque se supone que había una sola pareja en el arca de cerdos. Es debido a esto que Elohim le indicó a Noah que llevara 7 parejas de animales limpios, dándole además el tiempo suficiente a la tierra para que las plantas crecieran y dieran sus frutos y semillas. Y en esto, amados, aquí podemos ver la sabiduría de nuestro Padre al especificar o en especificar que debían ser más animales puros. Consecuentemente, amados, Ajina, lo dicho, podemos asegurar que es ilógico que nuestro Padre Celestial Yahweh le haya dado a Noah de comer de todo, como muchos asumen, y que posteriormente decir en Levítico 11 que solo algunos tipos de animales están permitidos para los hijos de Israel y otros no, ya que son una abominación. Por esta razón es importante, amados Ajín, que leamos la escritura en contexto, ya que si tomamos Génesis 9:3, en donde dice, todo lo que se mueve y viva será para alimento, debemos entender que 2 capítulos antes, Yahweh ya había establecido la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Amados, debemos tener mucha congruencia al momento de interpretar las escrituras. Por eso debemos estar preparados, pidiéndole al Espíritu de Santidad que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé revelación de lo alto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender correctamente las escrituras y también enseñar a los demás cómo aplicar las escrituras y no sacar versos de contexto para maltratar, para hacer amputar
la bendita palabra de nuestro Padre. Y sobre todo, enseñarle cosas que no son principios de santidad, que no elevan a una persona en santidad. Vamos a ver, en cuanto al tema de las leyes, de qué es puro y de qué es impuro, en la cultura hebrea se considera que uno de los mandamientos que no tiene una explicación, se le conoce como huk, como un hok, o los hukim, se dice en hebreo. Por el contrario, hay ciertos mandamientos de los cuales nosotros podemos entender por la lógica, ¿verdad que sí? Por el mero hecho de que Elohim nos dice que no hagamos algo en específico, por ejemplo, que se debe amar al prójimo, respetar a los padres, no robar, etcétera. Cada uno de estos mandamientos son totalmente lógicos. El hecho del por qué se puede comer algo o no se puede comer es una de las cosas que en muchas áreas no tienen explicación dentro de la misma escritura. Le voy a hablar de algo que ustedes ya deben conocer. A ver, pregunta para todos allí, amados aquí. ¿Cómo se dice a lo que es acto, según la escritura, para nosotros comer? ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cuál es la palabra que utilizamos? A ver, amados aquí, rápidamente. ¿Cómo se dice en hebreo? Para esas palabras que nosotros utilizamos para llamar a lo que nuestro Padre Celestial permite para comer. Así es, estimada Jod Lulú, nuestra Jod Ingrid, nuestra Jod Mari, nuestro Aj Aguilar, nuestro Aj Moshia, todos han escrito correctamente. Kosher. Kosher o kasher también se dice en hebreo. Kosher o kasher. Por eso es muy importante, amados hermanos, que vayamos entendiendo. Con respecto al judaísmo rabínico, existen variaciones. Así es, nuestra Hot Flor, nuestra Hot Socorro, 100 puntos para cada uno de ustedes, amados aquí. 100 puntos. Kosher, así es. Cuando ustedes escuchen la palabra kosher, es que es algo apto, que es algo permitido según la dieta bíblica. El tema de hoy. A ver, con respecto al judaísmo rabínico, han existido o existen variaciones y ampliaciones de las leyes dietéticas, de las leyes bíblicas, es decir, ampliaciones conforme a la interpretación, por parte de lo que se conoce como la ley oral, como la Mishnah, lo que se encuentra en el Talmud. Vamos a tener un tema donde vamos a hablar un poco de lo que son las tradiciones rabínicas. Ya nosotros conocemos lo que son las tradiciones cristianas, ¿verdad que sí? Venimos de un mundo, de ese mundo casi todos nosotros. Ahora vamos a entender un poco también en temas posteriores acerca de lo que son las tradiciones rabínicas para que también tengamos cuidado y como dice el dicho por allí, no nos metan gato por liebre. Entonces, estas tradiciones acerca de las ampliaciones de las leyes bíblicas conforme a las tradiciones rabínicas o al Talmud, tienen como fundamento los mandamientos dados a Moshe por medio de la Torá, obviamente, ¿no? Y en el entendimiento hebreo, a los alimentos que son para el consumo humano se le conoce con la palabrita que hace un momento dijimos, kosher, lo cual significa que son aptos, que son apropiados. En la actualidad, amados hermanos, hay un conjunto de leyes dietéticas para definir si un alimento es apto o no, denominadas kashrut, las cuales se derivan tanto de la Torá escrita, como de las leyes religiosas judías que aparecen en el Talmud. Les voy a mostrar, hay muchos símbolos, mis amados, muchos símbolos que determinan cuando un alimento es kosher, que es apropiado. Les voy a mostrar acá, permítanme un momento por favor, y me indican cuando puedan ver estos símbolos. Hay muchos símbolos, pero les voy a compartir. Muy bien, ya los tenemos aquí en pantalla. ¿Los ven? ¿Verdad que sí? Tenemos varios símbolos que ustedes van a poder conseguir en muchos productos de la cesta básica. Ustedes van a poder ir a los supermercados y van a poder conseguir muchos de estos símbolos. Sobre todo en muchos países, por ejemplo, gracias al Eterno, bendito sea nuestro Padre Celestial por Panamá,
donde mi esposa y la familia de mi esposa y mi hija vivimos acá, y tenemos varias comunidades judías, varias sinagogas y varios restaurantes kosher y también supermercados kosher, donde todo lo que nosotros vayamos a comprar allá pasa en el filtro de la dieta bíblica. Eso es una brajá, una tremenda bendición. Sin embargo, hay muchos supermercados donde no son kosher apropiadamente. Usted va a conseguir de todo tipo de alimentos, pero hay productos que pueden ser kosher y pueden tener este símbolo. Cuando ustedes vean alguno de estos símbolos, ustedes pueden confiar, pueden comerlo confiadamente. Este símbolo de la U que ustedes pueden ver acá, a veces aparece con el círculo, por lo general aparece con el círculo o con la K. Aparecen muchos productos internacionales. Hay unas papas fritas embolsadas, no voy a decir el nombre, pero tienen este símbolo de la U. Hay una mayonesa que es muy famosa también, que tienen este símbolo de la U. Es que significa que es algo kosher, que es apropiado comerlo. No necesariamente, cuando ustedes vean todas estas formas, ustedes dicen esto es kosher, ¿sí? Por ejemplo, para Pesaj, nosotros buscamos también alimentos. Por lo general, lo que tenemos el privilegio de tener supermercados kosher por acá cerca, por ejemplo, acá en Panamá, que dicen kosher le Pesaj, es decir, que no solamente son kosher, sino que también son apropiados para Pesaj. Es decir, que, por ejemplo, ustedes ven un pan y tiene el símbolo de kosher, pero ese pan para Pesaj no me sirve comerlo. ¿Por qué? Porque en Pesaj se me prohíbe comer levadura. Entonces yo voy y busco ciertos alimentos, por ejemplo, que originalmente o que comúnmente llevan levadura, pero para los tiempos de Pesaj yo voy a ver que ese pan ya tiene un logo que dice kosher le Pesaj, kosher o apto para la fiesta de Pascua. ¿Qué significa eso? Que no voy a violar el mandamiento de no comer levadura al consumir ese alimento, porque ya es apto incluso para esa fiesta. Eso es un privilegio que gracias al Padre tenemos en los países donde hay comunidades judías. Y bendito sea el Eterno que algunos de ustedes, amados Ajín, que me estén viendo en este momento, pues bueno, decide el Eterno le bendice para levantar una panadería kosher, y entonces se prepara también para la temporada de Pesaj, y prepara esos panes sin levadura para que los temerosos de Elohim vayan allá a comprar esos matzot, esos panes sin levadura. Que, amados, hacemos la invitación, preparémonos para la fiesta de Pesaj, que en pocos meses, amado, un par de meses, ya vamos a estar celebrando, y que lo tenemos que hacer con gran alegría y con mucho gozo, y desde ya nos estamos preparando. Entonces, hay muchos símbolos, mis amados, que ustedes van a poder conseguir, donde van a poder conseguir muchos productos con este tipo de símbolos catalogados como kosher, ¿sí? También están como dice nuestro Aj Moshiach, los alimentos halal. Halal es la palabra árabe para decir que son alimentos permitidos. Los árabes o el símbolo halal también es algo que sigue las reglas de kosher, es decir, que no tienen ni cerdo, porque los árabes, los musulmanes, no comen cerdo. También hay que hacer la acotación, amados Ajín, que nosotros, los hebreos, no somos los únicos que seguimos la dieta bíblica. Los musulmanes aprendieron de nuestro padre Abraham a comer kosher, y todavía no se había dado la Torah escrita, pero Abraham comía kosher. Y recuerden, de Abraham también salen los árabes. Y es decir, que ellos también mantienen la forma de comer kosher, de comer apropiado, apto, en su gran mayoría, sobre todo los musulmanes, los religiosos, los mushlim, como se dice en hebreo. Muy bien, amados, seguimos. Las leyes del kashrut son muy amplias y son bastante restringidas o rígidas mayormente. Sin embargo, en cuanto a lo que se refiere a las frutas, a las hortalizas, a los granos, a los animales puros e impuros, y la forma en que deben ser sacrificados, van acorde a la escritura. La cocina kasherizada, como se dice, esas cocinas judías, los que han tenido la oportunidad de estar en un restaurante, en las cocinas judías, son muy estrictos. Yo les aconsejo y les insto a que si tienen la oportunidad de ir a un restaurante judío kosher, háganlo, coman con confianza. De verdad que son muy estrictos en ello. Estas cocinas kasherizadas deben tener diferentes
por lo menos tipas o refrigeradores, hornos, microondas, utensilios y almacenamientos separados para el acopio y la preparación de los alimentos. Cada uno de los instrumentos a utilizar deben pasar por un ritual para la purificación y ser considerados kosher. Créanme, yo trabajé hace mucho tiempo también en cocinas kosher y son bastante exigentes. Y verdad que es una gran braja el haber aprendido esa parte. Como parte de estas leyes, el judaísmo tiene una prohibición bastante particular. Vamos a ver un poco de la religiosidad que no debemos aprender, la cual indica que no se puede mezclar la leche con algún tipo de carne y que se debe dejar un periodo de tiempo entre cada uno para comerlo. ¿A quién les han hecho esa pregunta? ¿A quién les han dicho, no, no podemos comer carne con queso, carne con leche? ¿Sí? Hay muchos hermanos que están emergiendo de las religiones y hoy en día están en las raíces hebreas y entonces están aprendiendo del judaísmo a que no se debe comer carne con leche, porque así lo enseña el judaísmo. En el judaísmo no se come lácteos con carne, para ellos es un pecado, ¿sí? Pero recuerden, eso no es un mandamiento de la Torá. Estas variaciones surgen del mandamiento de cocer el cabrito con la leche de su madre. Eso está en Éxodo 23:19. Me lo leen, amados, aquí, por favor, si lo tienen allá a la mano. Éxodo 23:19. Shemot, Éxodo 23:19, amados, aquí, si me hacen el favor. Sí, para allá, Éxodo 23:19. Mi computadora anda con tildeada. No me quiere agarrar la... O si me ayudan con el pasaje para colocarlo acá, que no lo tengo aquí a la mano, si me hacen el favor. Igualmente los ajina ya a través de Facebook. Adelante, 23, dice así: lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh tu poderoso. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Muchas gracias, mi amados, este mandamiento no se puede tomar de la manera en que los sabios, los judíos han tomado esto literalmente. Por favor, yo quiero que nos preparemos para responder a todo este tipo de cosas, porque he visto muchos hermanos cargados con esto, de que no pueden comer, no pueden ligar la carne con el queso. Por ejemplo, no se pueden comer una hamburguesa kosher y decir que le coloquen queso. No lo hacen, porque ellos piensan que es una violación a la Torá. Y esto no es así, amados aquí. Y todo surge de este tipo de malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque lo acaba de leer nuestro Moshiach. Primero está hablando de lo que son las cosechas en el capítulo 23 de Shemot. Y después termina diciendo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y entonces los rabinos dijeron que debido a este tipo de cosas, ahora no se puede ligar la leche con la carne, y eso no es así. Recuerden, amados, que cuando se da este mandamiento de no cocer el cabrito en la leche de la madre, nuestro Padre Celestial llevaba al pueblo de Israel desde Egipto, los había sacado de la esclavitud y los llevaba a la tierra prometida. Y les empieza a hablar de cómo deben seguir las normas, las reglas para cosechar el producto de la tierra. Y de repente le dices, no cocerás el cabrito en la leche de la madre. ¿Por qué? Porque, amados, en la tierra de Canaán, una de las prácticas idólatras que tenían los habitantes de esta tierra, los moabitas, los kenanitas, los jebusín, los yebusín, todos ellos, era que cuando terminaban las cosechas, tomaban un cabrito y lo cocían, es decir, lo cocinaban en la leche de la madre. Y ese caldo, el producto que salía de allí, esa sopa, llegaban y la rociaban por todo el campo para que los dioses, por sobre todo Baal, que el Eterno lo reprenda, bendijeran la próxima cosecha con más abundancia. Esto es una práctica idólatra. Uno de los mandamientos básicos fundamentales que se le dio a nuestro pueblo y que se nos da a nosotros es que no tomemos las prácticas abominables de las naciones y después las adecuemos para adorar a nuestro Padre, porque eso es abominación.
Y estas prácticas, nuestro Padre nos dice que no debemos hacer como lo hacen los pueblos paganos. Entonces, esto lo que nuestro Padre le estaba diciendo es, no hagan este tipo de prácticas, porque esto es abominación. No les estaba diciendo, no coman carne con leche. Esto solamente surge del pensamiento y de la interpretación de los sabios judíos, pero no está conforme a la Torá. Esto es una interpretación rabínica que nosotros no seguimos, que respetamos a los que lo hacen, pero no podemos aceptar ni reconocer que esto es un mandamiento de la Torá, y menos que el no cocinar el cabrito con la leche de la madre signifique tal cosa. Vamos a leer, les voy a leer lo que dice Bereshit, Génesis 18, del 7 al 11, del 7 al 8. Dice, y corrió Abraham a las vacas, Abraham nuestro padre, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, debajo de un árbol, y comieron. Miren, amados, Abraham le sirvió a los mensajeros celestiales, le sirvió carne y leche. Y me imagino que queso, también dice que le colocó mantequilla. Entonces, ¿cómo podemos decir de que es una prohibición de comer carne con lácteos? Y mismo Abraham le colocó a los mensajeros celestiales, le colocó carne y leche. Entonces, es muy importante que entendamos que esto simple y llanamente es una prohibición rabínica, no es mandamiento de la Torá, y nosotros no seguimos este tipo de mandamientos. Cuando la Torá fue dada, una persona no sabía el motivo por el que se podía comer, ni el por qué no. Amados, el por qué se podía comer cerdo o el por qué no se podía comer cerdo. ¿Sí? Perdón, les parafraseo. El por qué se podía comer carne de res y el por qué no se podía comer carne de cerdo. Estaba el mandamiento, pero al momento en que se da el mandamiento, no se sabía el por qué, si había alguna causa de por qué no se, sí se podía comer carne de oveja, pero no se podía comer carne de cerdo. Hoy en día, amados hermanos, con los avances científicos y estudios, nos dan la claridad de cuál es el motivo de que nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, definiera dichas especificaciones. Y les voy a mostrar varias citas que he tomado para que las leamos todos. La voy a colocar aquí ahorita en pantalla. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver. Denme un segundo y se las voy a colocar para que juntos las podamos leer. De estudiosos, de lo que dice la ciencia, de lo que dice aquellos estudiosos de la ciencia que se han basado incluso en la Biblia. A ese tiempo no existía una causa o razón. Los mismos científicos avalan la Torá, avalan el entendimiento de por qué se podía comer carne de res y del por qué no se podía comer carne de cerdo. Vamos a leer la primera cita. Dice, Moisés fue el más grande higienista que haya visto el mundo. Escuchen muy bien, esto es un científico el que lo está diciendo. Dependiendo del conocimiento revelado y sin poseer equipo científico alguno, Moisés enseñó en sus aspectos esenciales casi todo principio de higiene que se practica hoy día. Entre ellos encontramos la prevención de enfermedades, la desinfección por fuego y agua, el control de epidemias por medio de informar y aislar las enfermedades contagiosas o a sus portadores, seguida de una completa desinfección de todos los artículos posiblemente contaminados. Se requería la limpieza personal y se requería la eliminación de los excrementos de manera que el campamento israelita estuviera tan limpio como una ciudad moderna. Aunque se proveía ejercicio, se guardaba contra el exceso del trabajo por frecuentes periodos forzosos de descanso y de relajación. Esto lo dice Owen S. Parrett en el libro Enfermedades de Animales de Consumo. Y Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna. Miren lo que dice el padre de la patología moderna, refiriéndose y alabando a que, obviamente, él dice Moisés, ¿no? Pero sabemos que fue nuestro Padre Celestial que le dio
reglas de higiene tan modernas al pueblo de Israel, pero tan sabias al pueblo de Israel, que hasta hoy en día se practican, y es la forma que se utilizan de manera general para contrarrestar las enfermedades, la contaminación y la limpieza. Vamos a leer otra cita. Dice, en relación con las otras, la tifoidea que se atribuye al comer mariscos infectados es demasiado común para necesitar una mención adicional. Y el uso de langostas, cangrejos y otros alimentos prohibidos con frecuencia resulta en casos muy severos y a veces fatales de indigestión aguda, demostrando la veracidad de la instrucción dada por Moisés. Es el mismo autor del libro de enfermedades de alimentos animales. Sigue de otro libro, dice, en Levíticos 11, del 9 al 12, leemos prohibiciones en cuanto a comer pescado que no tenga escamas y aletas. Si el creador tuvo a bien dar estas instrucciones, debe haber buenas razones para ellas. Escuche muy bien. En una investigación de las propiedades venenosas del pescado, el doctor David Mash, autoridad en drogas y venenos animales, extrajo el jugo de más de 70 diferentes especies de peces y lo inyectó en ratones, y también lo usó en pruebas con plantas que dan semillas. Los tejidos extraídos de peces venenosos mataron a algunos de los ratones y retardaron el crecimiento de las plantas. Los extractos de los peces comestibles se encontró que no tuvieron efectos perjudiciales en los ratones ni en las plantas. Cuando se analizaron los resultados, este estudio se halló que todos los extractos venenosos se habían derivado de peces sin escamas. El doctor Mash concluyó, parece haber alguna base científica para la antigua clasificación de peces comestibles y no comestibles, es decir, los que tienen escamas y los que no tienen. Esto está en el CD de Willis, en Moisés y la medicina. Acá aparece, les muestro en este caso el nombre en inglés, pero miren lo que dice este doctor, este científico. Y cómo aporta este tipo de investigación una claridad, amados, dándole la razón totalmente a la Torá de cómo debemos alimentarnos. Voy con la siguiente cita. Dice, el cerdo, sin embargo, es objetable desde otros puntos de vista. Aparte del peligro de contraer triquinosis, contiene una proporción de grasa mayor que la mayoría de los otros alimentos de carne. Es difícil de digerir. La fiebre ondulante debido al tipo de germen que contiene el cerdo es en promedio más severa que la que se debe al tipo del ganado y de las cabras. No en balde, desde los tiempos más antiguos de la historia del Antiguo Testamento, se ha clasificado al cerdo como inmundo. Lo dice Hubert Swarthout, miembro de la Junta Americana de Medicina Preventiva y Salud Pública, en el libro de El Nuevo Consejero Médico Moderno, página 119 del año 1951, que es esta edición. Amados, no en balde. Vamos a leer la siguiente cita. En verdad nosotros comemos el cerdo, el conejo y la liebre, pero estos animales son propensos a infecciones parasitarias y solo son seguros si el alimento está bien cocinado. El cerdo tiene hábitos alimenticios sucios y los parasitan dos lombrices, la triquina y la solitaria, que pueden pasar al hombre. En las condiciones actuales, el peligro de este país, Gran Bretaña, es mínimo, pero en la Palestina de la antigüedad debió ser muy distinto y era mejor evitar tales alimentos. Lo dice la Biblia y la medicina moderna en la página 40 y 41. Amados, son citas que hablan hasta el día de hoy lo que la Torá nos ha ayudado a entender, y que la ciencia médica se queda sorprendida de por qué, de cómo Moisés, porque ellos obviamente la ciencia desde ciertos puntos no acreditan a esto una inspiración o una guía divina, sino dicen, ¿cómo lo supo Moisés? ¿Cómo fue capaz de tener un conocimiento tan avanzado, de saber qué animales podían proporcionar enfermedades más fácilmente, dañar al cuerpo humano, cómo controlar todas estas enfermedades infecciosas, cómo controlar, cómo aislar, cómo sanitizar al pueblo? ¿Cómo lo hizo Moisés?
Obviamente, amados Elohim, la respuesta que nosotros sabemos es que tuvo la asistencia divina de nada más y nada menos que del soberano Yahweh Sebaot, que dio a través de él la Torah, que nosotros hacemos bien, obviamente, en seguir, porque es una orden para nosotros y lo hacemos con amor, con agrado para nuestro Padre Celestial. Nuevamente, amados Elohim, si nos remontamos a cuando las leyes dietéticas, la dieta bíblica fue dada, no tenemos una razón lógica del por qué se debía seguir, pero con el aumento de la ciencia queda más que demostrado que tenemos un Elohim inteligente, sabio, y que nosotros, al igual que en la antigüedad, deberíamos dejar de preocuparnos del por qué nos dio leyes alimentarias y únicamente dedicarnos a obedecer. Asimismo, vemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando en la base del monte Sinaí se realizó un pacto con el Eterno. ¿Y qué dijeron al unísono? Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Vemos que no hay ningún tipo de cuestionamiento, amados. Y la razón principal del por qué no lo hay es debido a que cuando una persona desea seguir estos mandamientos, a pesar de no entenderlos lógicamente, sabe quién es el Elohim que los ha salvado y quieren obedecerle. ¿Ustedes quieren obedecer a nuestro Padre porque están agradecidos? Yo lo quiero obedecer por amor, porque estoy agradecido, porque sin Él no sería nada. Sin Él ustedes no serían nada. Sin Él no tendríamos vida y vida en abundancia a través de nuestro Mesías Yahoshua. Bendito sea nuestro Padre Celestial, a quien debemos la vida. Amados, esa es la misma razón por la cual no debemos juzgar a nadie o decir que hay personas que son mejores por comer de esta o de otra manera, sino que se trata de ir verdaderamente a las Escrituras y tratar de entenderlas en su contexto y alentar a otros a que sigan los mandamientos que se nos fueron dados. La ciencia viene a confirmar la sabiduría que el Altísimo nos dio hace 3.500 años atrás con Moshe y unos 4.000 años atrás con Noah, estableciendo que desde esa época había una bendición implícita en el mandamiento de comer limpio. Y este era para nuestro cuerpo y por ende para nuestras generaciones. Parte de la sabiduría consiste también en lo que nosotros comemos o no comemos, ya que como vivimos, como comemos, nos vemos. Porque dice, por ahí está el dicho que dijimos al principio, que nosotros somos lo que comemos. Y hace rato vimos que la misma ciencia demuestra que incluso todos estos alimentos prohibidos llegan a ser cancerígenos. Entonces, si nosotros somos sabios y la Torah nos dice que delante de nosotros ha sido puesto lo bueno y lo malo, entonces es nuestro deber escoger lo bueno. Hoy debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hay de malo en seguir los mandamientos del Padre, los cuales fueron dados para la vida y no para la muerte? No hay nada malo, amados Elohim, sino que más bien son sabiduría. Lo que ha pasado es que nosotros, en nuestra naturaleza humana, nos hemos vuelto ligeros y en muchas ocasiones es más sencillo ir a comer algo que puede ser rico y que a nuestros ojos parece ser delicioso y hasta llamativo, pero no es limpio, no es permitido, no es kosher, según la Torá, según la instrucción de nuestro Padre Yahweh Sebaot. Sabiendo incluso esto y que no es bueno para nuestro cuerpo, aún así, nosotros pues bueno, lo comíamos, pero todavía aún así la sociedad lo sigue comiendo. En nuestro razonamiento humano, todo lo que queremos hacer a nuestra manera y en muchas ocasiones no creemos que es importante para Elohim, ya que si creyéramos que es significativo, entonces obedeceríamos esas instrucciones acerca de la dieta bíblica. Pero si nuestro pensamiento es que no son importantes para Elohim, entonces con toda razón no la vamos a obedecer. Recordemos que todo esto empezó con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que todo lo malo comenzó a razón de que algo fue comido. Y sabemos que para Elohim eso fue importante. La lista de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer, ¿en dónde se encuentra? Lo dijimos hace rato, en Levítico, en Vayikra
11. Y se puede, vamos a resumirlo, amados aquí, porque por motivo de tiempo ya estamos culminando y quiero dar un espacio para sus comentarios y sus preguntas también acerca de lo que llevamos hasta este momento, pero vamos a resumirlo. En la próxima parte vamos a leerlo correctamente, vamos a estar leyéndolo contundentemente, pero déjenme mostrarles acá la imagen, se la vamos a colocar, vamos a resumirlo rápidamente, amados aquí. Vamos a resumirlo por acá. Déjenme colocarles aquí esta imagen. Un momento. ¿Verdad? ¿Lo tienen allí ustedes conmigo? Vamos a colocarlo por aquí. Acá lo tengo una imagen. Muy bien. La dieta del Creador, ¿sí? Levítico 11. Como le digo, para la próxima clase, la próxima enseñanza acerca de este tema, lo vamos a leer detalladamente. Pero desde el verso 3 dice, animales que tienen pezuña hendida y que rumía, son permitidos, ¿sí? Los que no, en el verso 4, los que no tienen pezuña hendida y que no rumían, no debemos comerlo. ¿Como cuáles? Como el camello, como el conejo, como la liebre y obviamente el chanchito. Es decir, que no debemos comer estos animales. Es decir, que están prohibidos. Déjenme buscar un color un poco más resaltante acá. Prohibidos. El camello, el conejo, la liebre y también el cerdo, el chanchito. En el verso 9 nos dice que del mar solamente debemos comer los animales que tienen aletas y escamas, los que habitan en las aguas. Son permitidos, son kosher, son kosher. Y los que no debemos comer están en el verso 10, dice los que no tienen aletas y escamas. Es decir, que para poder comerlos deben tener dos requisitos. Deben tener aletas y escamas. Si no tienen aletas y escamas, no se pueden comer todo lo que venga del mar. Es decir, tenemos al tiburón, tenemos al delfín, tenemos la mantarraya, tenemos los moluscos, los mariscos, todos estos animales no se pueden comer, las ostras. Imagínense todo lo que se comía y que ustedes decían es sabroso. No, si no tiene aletas y escamas, no se puede comer. Hay una lista muy grande de peces y que varían incluso de la región, de la nación, del país, que tienen diferentes nombres. En un país se le puede llamar de una manera, en el otro país se puede llamar de otra manera. Es decir, amados, que yo les invito a que para que ustedes sepan qué pez, si ustedes van a un supermercado, les voy a dar una anécdota. Hace un tiempo fui a un supermercado que me queda acá cerca de acá de la casa y veo que en el refrigerador, no era un supermercado kosher, había un paquete de no sé cómo decirlo, de pescado allí. No se le veía el cuero ni nada, solamente se veía la carne del pez. Y entonces, wow, lo veo, incluso veo el precio, estaba económico, y veo allí el nombre científico en la parte de arriba, pero veo solamente el nombre científico. ¿Qué hice? Rápidamente consulté al sabio Google y coloqué, es kosher, y coloqué el nombre de ese pez, y automáticamente me dio el nombre científico y me dijo, entre todo lo que leí, que no era kosher ese pescado. Menos mal, amados aquí. Entonces, ¿qué hice? Dejé el pescado porque me di cuenta de que no era un pescado kosher conforme a lo que pude conseguir en ese momento. Gracias a nuestro Padre por la tecnología y por esas herramientas que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano. Y les invito a que hagan ese ejercicio. Cuando ustedes vayan a un supermercado y tengan dudas si de lo que ustedes van a comer, de esa carne, bueno, la carne es más que obvio hoy en día, pero de los pescados que ustedes puedan ver que son carne blanca, que puedan ver ustedes allí, consulten, amados. Si no tienen allí en ese momento la forma de acceder a internet, pero sí a WhatsApp o un mensaje, una llamada, llamen a algún hermano, alguna hermana con conocimiento y pregúntenle, ¿sí? Que entre todos, como pueblo, nos ayudamos a corregir cosas que a nuestro Padre le desagrada. Y obviamente yo te amo a ti, tú me amas a mí, y yo no quiero que tú violes mandamientos, tú no quieres que yo viole mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos los unos a los otros.
Y de esa manera estamos unidos a pesar de la distancia y buscamos todos agradar a nuestro Padre. Y de esa manera compartimos. La anécdota de nuestra querida hermana, no voy a decir el nombre, pero una querida hermana me llama el día de ayer y estuvimos conversando acerca de que qué se podía hacer y hasta le di ciertas instrucciones porque para estas fechas siempre las empresas regalan los jamones y todo. Eso, cuando si ustedes trabajan en empresas y sus patrones les regalan pescado, pulpo, pescado no kosher, pulpos, mariscos, si les regalan jamón, si les regalan todo lo que acostumbran ellos comer y que ellos piensen que recíbanlo con respeto, con educación, con cariño, porque ellos lo hacen con cariño. Pero recíbanlo, no hay problema, pero hagan algo. La Torá nos dice que eso lo podemos vender al extranjero, lo podemos vender al forastero. Háganlo, amados Zahin, ¿sí? Pero no lleven eso a sus casas. Y por sobre todas las cosas, eviten colocar esas cosas dentro de los congeladores, dentro de su refrigerador, dentro de donde ustedes tienen la comida para su alimentación. ¿Por qué? Porque ustedes no colocarían algo que es impuro, algo que ustedes, incluso ustedes no van a tomar algo de la tierra, algo que ustedes consiguieron en la tierra y lo van a ir a meter a la nevera. De la misma manera, no debemos tomar alimentos, animales que son impuros y llegar y meterlos dentro de nuestros refrigeradores, porque eso debe ser algo apartado para el Eterno. ¿Sí? Vamos bien. Seguimos adelante. En el verso 13 habla de las aves prohibidas, de los no permitidos. Es decir, amados Zahin, aquí hago la salvedad. No aparece en Levítico 11 las aves que sí se pueden comer. ¿Por qué? Porque se da por sobreentendido, se da por entendido que si no aparecen aquí, es que sí se pueden comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparecen las aves prohibidas. Imagínense todas las aves que se pueden comer. Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, gavilán, búho, somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bubilla, el murciélago. Nada de eso se debe comer. Todo eso está prohibido. Por ejemplo, acá en Panamá se le dice a este animal de rapiña, se le dice gallinazo. En Venezuela se le llama samuro. ¿Sí? Pueden cambiar de las regiones, pueden cambiar los nombres. Todo eso está prohibido. Por eso hay que tener mucho cuidado y siempre consultar, amados Zahin. Si ustedes no conocen a veces lo que están consumiendo, hay que tener cuidado. De los insectos, en el verso 20 de Levítico 11, dice que son abominación al lado de 4 patas. Y en el verso 21 dice que los alados de 4 patas más patas para saltar son permitidos, como cuáles: langosta, langostín, el argol y el agave. No es langosta de la que está en el mar, eso está prohibido. Estamos hablando de este tipo de insectos que tienen 4 patas, pero que también tienen patas para saltar. Es decir, que esto que ustedes ven aquí se puede comer. Esto era lo que comía. Bueno, él comía una variedad de langosta, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, que se daba para ese tiempo, y que hoy en día muchos sabios eruditos dicen que ese tipo de langosta se ha extinguido, o está extinta, perdón. Pero estos que ustedes ven aquí se pueden comer. Muchos dicen, y si nos persiguen en la Tzaragredolá, nos vamos a la montaña, ¿qué podemos comer? Bueno, mis amados, prepárense para comer insectos, porque nuestro Padre, aún en las montañas, ha provisto alimento. Y con miel, y por allí bien asados al fuego, con miel, era lo que comía Yohanan. Fuente de proteína, fuente de alimentación. Vamos a abundar en ello en la próxima clase, amados. Ya estamos culminando. En el verso 29, animales de la tierra inmundo, prohibido, como cuál: comadreja, ratón, rana, erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija, el camaleón, todo tipo de reptil están prohibidos, mis amados Zahin. Por eso, muy, muy importante. Mis amados,
un punto muy importante para tener en cuenta es que comer algo inmundo no es, si era de manera no premeditada, no es que era un pecado de muerte, era pecado, pero no de muerte. Y cuando se comía, por ejemplo, hay hermanos que me han dicho, me han llamado o me han enviado algún mensaje. Mi querido Francisco, me sirvieron esta comida y se me olvidó por mucho trabajo, por situaciones, y no pregunté y comí. ¿Qué pasa? Estoy impuro, estoy impura. ¿Qué hago? Y entonces yo les explico. Bueno, usted está limitado o limitada para ir al templo. Tranquilo, amado hermano, pídele perdón al Eterno porque fue un pecado inadvertido. Fue algo que usted transgredió, sí, pero no lo hizo a sabiendas. Pero mucho cuidado, amado Zahin, con aquellos que sabiendo que no se puede comer eso, comen, porque es un desafío. No es tanto lo que comen. Adán y Eva, no es tanto lo que comieron, sino que desafiaron al Eterno, desobedecieron al Todopoderoso, desobedecieron al que nos dio la vida. Entonces, el comer este tipo de alimento no es que nos clasifique o sea un pecado de muerte, es decir, que nos limite para entrar al mundo por venir, no. Es que quedamos impuros, violamos un mandamiento, sí, pedimos perdón, pero si existiera el templo, estaríamos impuros para poder entrar. Tendríamos que ofrecer un sacrificio para poder limpiarnos, como lo especifica la Torá. Es que si alguien come o toca algo inmundo, esa persona se va a convertir en inmunda hasta que se lave y hasta que pase el atardecer o al comienzo del nuevo día. Mis amados Sahim, estamos comenzando este tema. Esperemos en la próxima clase poder culminarlo, porque tenemos que entrar al Brit Hadashah, todos esos versos que han sido sacados de contexto, cómo la gente utiliza como excusa barata a nuestro Mesías para desobedecer a nuestro Padre. Y es muy importante, mis amados, que no caigamos en este juego, porque lamentablemente podemos estar incurriendo en más rebeldía y podemos estar atrayendo más juicio divino. Amados, recuerden que todo este trabajo que nosotros hacemos de llevar la buena nueva, de transmitir esta palabra para cada uno de ustedes, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho amor, con mucha devoción, sobre todo para buscar agradar a nuestro Padre Celestial. Amados, si esta causa que nosotros estamos promulgando en esta casa, en este pequeño campamento, si estás aliado para con nosotros y te sirve servir de ayuda para que nosotros podamos alcanzar a más hermanos, a más hermanas, a más almas. Y amados, te agradecemos mucho de tus oraciones primeramente, te agradecemos también de tus ofrendas, de tus diezmos voluntarios, de tus contribuciones, porque hay mucha gente a quien ayudar, hay mucho prójimo a lo cual nosotros nos debemos y a veces estamos limitados por recursos y tenemos situaciones a las cuales queremos alcanzar, queremos ayudar mucho a nuestro prójimo a través de todos esos buenos gestos que ustedes puedan tener para con nosotros. Recuerden, amados Sahim, que también tenemos que dar de lo que nuestro Padre nos ha dado. Y si tú no puedes hacer llegar una ofrenda, un diezmo voluntario, una contribución para nosotros, no para lucrarnos, porque trabajamos, pero para nosotros también poder ayudar a tantos miembros de esta comunidad que puedan estar pasando por situaciones de escasez, de enfermedad, y a tantos hermanos a nivel mundial y prójimo a nivel mundial, pues contáctate con nosotros. Igualmente te guiaremos para que tu ofrenda pueda alcanzar propósito. Pero si no lo puedes hacer, acuérdate, amados Sahim, que siempre hay alguien a quien ayudar. Aparta de lo que nuestro Padre te ha dado para ayudar a esa persona que necesita. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Amén. Pero también, amado Sahim, dijo Jacob, de nada nos sirve decirle a una persona, vete en shalom, si no le proveemos para que esa persona pueda socorrer su necesidad y poder alcanzar la shalom. Pues sobre todas las cosas les pedimos que oren por nosotros y que sigamos adelante. Y como lo dice la bendita palabra, amados Sahim, como lo dice la bendita palabra de nuestro Padre, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Hasta aquí, amados Sahim, esta clase.